Aunque tienen que ver cómo su cliente mueve su transformar lo que dan ahorita uno de resistencia, uno de resistencia, pero ya nosotros cuando quieren focalizarse nada más a la parte de cómo pagar. Buen día, si pueden ir pasando a sus lugares, por favor. Muy bien, pues muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta presentación de prensa de la Agenda IMEF 2019-2024, Impulso al Crecimiento de México. Usualmente nos reunimos con ustedes de manera mensual para darles a conocer nuestra perspectiva del quehacer económico financiero de México. Se trata de México y el mundo. Se trata de un ejercicio técnico de observación que nos permite visualizar escenarios para la toma de decisiones. En esta ocasión, como siempre, nuestro foco sigue siendo México y las finanzas. Pero, ¿qué es lo que nuestro país necesita? Nos encontramos en un momento crucial para generar un cambio y detonar un mayor potencial de crecimiento para México. En el IMEF estamos convencidos de que hay maneras de hacerlo a través de pasos específicos que necesitamos dar como país. En este año, bajo la presidencia del contador público Fernando López Maccari, nos hemos enfocado en desarrollar una agenda de temas que nos gustaría comentar y compartir con ustedes y con los actores políticos, económicos y financieros del país. Estamos convencidos que la labor exhaustiva de análisis de nuestros comités técnicos y comités afines que apoyan al IMEF refleja la visión estratégica de los directivos financieros sobre el camino para lograr el México que queremos. Por eso, el día de hoy nos acompañan los líderes y representantes de nuestros diversos comités, la mayoría de ellos, y grupos afines como el Comité de Estudios Económicos y el Comité del Indicador Financiero, mismos que me permito presentar y que nos acompañan aquí. Les pediría que en cuanto los nombre se levanten. En primer término, en estricto orden alfabético por su nombre y desde luego dando cabida primero a las mujeres, tenemos a Nora Morales, que es la secretaria del Consejo Ejecutivo Nacional. Gracias, Nora.
les pediría para obviar, para que esto no sea más tardado, que los aplausos los dejemos al final. Tenemos a Lili Domínguez, vicepresidente de contenidos del Consejo Técnico, a Fernanda Cenizo, presidente del Comité Técnico Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero, a Alberto Salazar, presidente del Comité Técnico Nacional de Infraestructura, Alejandro Ivanovich, vicepresidente del IMEF universitario, también los universitarios aquí representados, Ángel Chaires, presidente del Comité Técnico Nacional de Información Financiera, Ángel García Lascurain, presidente del Comité Técnico Nacional de Dirección Estratégica y una de las cabezas de este proyecto, Carlos Antman, otra de las cabezas de este proyecto, presidente del Comité Técnico Nacional de Competitividad, Carlos Naime, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, que también tuvo una gran aportación en este proyecto, Enrique Ortiz, presidente del Comité Técnico Nacional de Ética, Responsabilidad Social, aunque no lo veo por acá, Enrique Pérez Sámano, presidente del Comité Técnico Nacional de Capital Humano, también participante en este documento, Félix Todd, presidente del Comité Técnico Nacional de Gobierno Corporativo y Jurídico Financiero, también con sus aportaciones en este documento, Ignacio Beteta, integrante del Comité Asesor Indicador del IMEF, Israel Pons, presidente del Comité Técnico Nacional de Emprendimiento, Bob Dávila, presidente del Comité Técnico Nacional de Tesorería, Jorge López, no ha llegado por aquí, tuvimos un comité por la mañana, no debe tardar, presidente del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social, donde también, como verán en el documento, hay una aportación muy importante en esta materia, en pensiones específicamente. Jorge Silva, presidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil, José Jaime Díaz, presidente del Comité Técnico Nacional de Finanzas Corporativas, Juan Carlos Sáenz del Toro, presidente del IMEF universitario, Mario Correa, vicepresidente del Comité Asesor de Estudios Económicos, que desde luego tuvo gran participación en este documento, y desde luego Fernando López Macari, el presidente nacional del IMEF, a quien pues desde ahora le cedo la palabra para que nos haga esta presentación. Muchas gracias. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias a los respectivos miembros de los comités técnicos nacionales del Instituto por acompañarnos esta mañana. En realidad estoy honrado de estar presente aquí haciendo esta exposición en carácter exclusivamente de vocero de esta institución y sin llevarme mayor mérito, nada más haciendo mi parte de lo que corresponde a la Presidencia Nacional, de ser una voz que tenga una caja de resonancia que haga que las ideas que se trabajan en los comités y los contenidos que en ellos se generan tengan un mayor eco en la comunidad financiera y de negocios. Gracias también a todos los socios que nos acompañan el día de hoy y desde luego a los miembros de los medios de comunicación, sean todos ustedes bienvenidos. En el IMEF nos dimos a la tarea de, a través de los trabajos de los comités técnicos, generar el documento que presentaremos hoy, que hemos denominado la Agenda IMEF 2019-2024. Esta agenda no solamente contiene las aportaciones de todos los comités técnicos nacionales de nuestro instituto, sino que también tiene las propuestas, los proyectos, las acciones que consideramos se deben de llevar a cabo en nuestro país de cara a un nuevo sexenio y a un nuevo plan de gobierno. Quiero
explicarles un poco cómo es cuál ha sido el proceso de la elaboración de esta agenda, que es un trabajo en proceso y que el día de hoy se presenta como en su primera etapa, como las ideas discursivas de las propuestas que vamos a estar analizando a lo largo del año. Evidentemente, los temas del programa determinaba que en enero arrancaríamos con estos trabajos para en mayo estar presentando los temas que deberían de integrar esta agenda. Y esta agenda es una agenda temática que está en construcción, está en movimiento y que no termina aquí. Hoy estamos presentando e identificando los temas que competen al IMEF llevar a la agenda pública, pero a partir de mañana nos daremos a la tarea de continuar con el análisis y desarrollo en cada uno de los comités técnicos de estos puntos en específico, para que entonces, después del 1 de julio, ya que tengamos un gobierno electo, podamos hacer la presentación a quien resulte ser electo por nuestros ciudadanos y quien tenga el honor de representar a México para el 2019-2024. Presentaremos esta agenda ya más elaborada, ya más desarrollada, buscando que el IMEF no solamente diga los qué hay que hacer, sino los cómo y los para qué. En este sentido, también seguiremos después del 1 de julio trabajando y ahondando en este trabajo para que en noviembre, en nuestro Business Summit, nuestra convención nacional el 25 de noviembre, podamos presentar como ponencia ya a escasa 1 o 2 semanas de tomar protesta del nuevo gobierno, les podamos hacer una presentación al nuevo gabinete de lo que es ya el documento totalmente elaborado. Me voy a permitir rápidamente exponer esta agenda. Trataré de ser lo más breve, lo más conciso. Sin embargo, todos ustedes tienen el documento en sus manos. Quienes no lo tengan o deseen alguna copia de manera digital también se lo pueden solicitar a Gloria Ortiz y con mucho gusto se los entregaremos. La visión IMEF para el periodo 2019-2024 es la promoción del desarrollo integral de México. Como ejecutivos financieros reconocemos que México ha tenido avances trascendentes en las últimas décadas. En los próximos años necesitaremos salir de un crecimiento meramente inercial para lograr tasas de mayor crecimiento y expansión económica, en un marco siempre de estabilidad financiera y de institucionalidad, promoviendo un amplio desarrollo social. Para ello, la visión del IMEF es que debemos de construir este país y su desarrollo económico sobre 3 pilares específicos. El pilar del crecimiento económico, el pilar de la estabilidad financiera y el pilar del desarrollo social de nuestro país. Para ello, hemos desarrollado 4 grandes líneas de acción que van en torno a construir las bases para estos pilares que van a ser el detonante del desarrollo y el bienestar social de nuestro país. Estas 4 líneas de acción son la política económica de nuestro país, el buen gobierno, la responsabilidad social y empresarial, así como el Estado de Derecho. En ellas ahondaremos cada uno de los puntos que proponemos. En política económica hablaremos de estabilidad macroeconómica, hablaremos de una reforma fiscal, hablaremos de una política comercial y un fomento a la inversión productiva. Para que México aspire a ser un país más desarrollado requiere de un buen gobierno que combata la corrupción,
que busque tener eficacia y eficiencia en el actuar gubernamental y actuar siempre con transparencia. Es así como se integra el segundo de los objetivos de los pilares. Y el tercero tendrá que ser netamente la construcción de un país con responsabilidad social y empresarial. Para ello requerimos formalizar la economía. Necesitamos llevar la seguridad social a todos los rincones del país. Tenemos que invertir en educación. Necesitamos tener gestiones empresariales responsables y un gobierno corporativo que ayude a fomentar la transparencia y las buenas decisiones. Es así como se integra el tercero de los objetivos de estos pilares que integran la misión del IMEF. Y el cuarto de ellos tiene que ver con un Estado de Derecho que construya un sistema de justicia efectivo para todos los ciudadanos de nuestro país, que conlleve a fomentar seguridad jurídica para las inversiones y que se construya sobre un marco de cultura de legalidad. Quisiera entrar de manera muy rápida a enumerar cada uno de las acciones que componen estos objetivos, con el afán de que pueda ser de manera ilustrativa para ustedes y podamos pasar a la sección de preguntas y respuestas posterior. En materia de política económica, requerimos de una estabilidad macroeconómica que en el IMEF planteamos con tres objetivos básicos. El primero es controlar la inflación. El segundo, mantener una estabilidad en el tipo de cambio. Y el tercero es procurar el acceso al crédito. Controlar una inflación. Para controlar la inflación necesitamos reforzar la autonomía del Banco de México y necesitamos buscar siempre que las finanzas de nuestro país conlleven a un superávit primario positivo. Es necesario, para mantener la estabilidad cambiaria, que defendamos la libre flotación del tipo de cambio. Y necesitamos desaparecer la comisión de cambios y darle al Banco de México la autonomía para fijar los tipos de cambio. El acceso al crédito es imprescindible para mejorar la regulación que hoy existe e impulsar la inclusión financiera no solamente en los diversos sectores de nuestra sociedad, sino a través de plataformas tecnológicas que permitan llegar a más personas de manera más rápida y con menores costos. En materia de reforma fiscal, necesitamos trabajar sobre tres objetivos específicos. Una reforma fiscal que promueva la inversión, el crecimiento económico y la competitividad. Necesitamos ampliar la base de contribuyentes y fortalecer las finanzas públicas. Requerimos disminuir el ISR corporativo, deducir al 100% todas las prestaciones de previsión social, eliminar el impuesto adicional sobre los dividendos e incluir un IVA generalizado. Es una discusión que se ha pospuesto en nuestro país por ideologías políticas e intereses partidistas. Para el IMEF es importante impulsar esta agenda que permita distribuir las cargas fiscales entre más ciudadanos, más mexicanos, y entonces todos podamos contribuir al gasto público. Es importante incluir un programa de incentivos a la formalización de la micro y pequeña empresa, así como disminuir el impuesto sobre la renta a las personas físicas y morales. Para fortalecer las finanzas públicas requerimos manejar un presupuesto base cero,
un gasto público sobre una rentabilidad social más que una rentabilidad política. Necesitamos revisar la fórmula sobre la cual se establecen los precios de la gasolina. Necesitamos desaparecer el ramo 23. Requerimos mecanismos de control para el endeudamiento, principalmente en los estados de la República. Proponemos crear un consejo fiscal autónomo con presencia ciudadana y fortalecer los controles sobre el gasto y las finanzas públicas desde el Poder Legislativo. Para efectos de la política comercial, México tiene un solo objetivo: consolidar un modelo de economía abierta frente a las demandas de globalización actual. México requiere mantenerse alejado de políticas proteccionistas que no permitan abrir los mercados y la competencia para que las empresas mexicanas puedan competir con empresas de todo el mundo. Para ello, requerimos consolidar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aprovechar las alianzas comerciales del Pacífico, el CPTPP y el TLCUE que acabamos de firmar, generar una política industrial que permita el desarrollo y tener una mayor participación como país en los foros internacionales. México debiera de estar obligado a ser un líder y un participante activo en todas las plataformas internacionales de comercio y de acuerdos comerciales. En cuanto al fomento a la inversión productiva, es importante que trabajemos en tres ejes principales. El primero de ellos es una inversión en desarrollo de infraestructura. Requerimos revertir la disminución de la inversión pública que se ha dado en los últimos 6 años. Requerimos un plan de infraestructura pública y también demandamos incentivos fiscales para aquellas empresas que inviertan en infraestructura. Es importante promover la inversión en innovación. En México requerimos pasar del hecho en México al creado en México, al diseñado en México, al programado en México. Para ello es importante invertir en innovación, ampliar investigadores dedicados a innovar, mejorar productividad y competitividad en las empresas y en el gobierno, así como generar incentivos de inversión privada en innovación para las empresas. Es importante que nuestro país continúe y haga de manera más enérgica la promoción en inversión en tecnologías. Es a través de las tecnologías como países como Estados Unidos han logrado que su ciclo de expansión económica sea mayor en tiempo a lo esperado. En México requerimos una revolución industrial tecnológica 4.0. Tenemos que entrarle de lleno a las tecnologías con incentivos fiscales, a la inversión en ciencia y tecnología. En el ámbito del buen gobierno, nuestro país requiere combatir la corrupción de manera frontal. No podemos seguir viviendo en un ambiente de impunidad en el cual los responsables de los delitos no sean juzgados y castigados. Es importante fortalecer nuestras instituciones, recobrar el prestigio de cada una de ellas. Es importante consolidar un sistema nacional anticorrupción,
debemos ya nombrar a un fiscal general y un fiscal anticorrupción. Es importante que todos los estados, los funcionarios, los municipios conozcan y estén capacitados en la ley de responsabilidades. Proponemos que la declaración 3 de 3 sea obligatoria en todo el sector público. Requerimos facultar y darle las capacidades de ejecución al Sistema Nacional Anticorrupción. Es importante eliminar el fuero para nuestros gobernantes. Otro de los objetivos que visualizamos en el Comité Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero es reducir la corrupción en los trámites públicos. Para ello, lo podríamos hacer automatizando los trámites, digitalizando los procesos e imposibilitando el aumento de cantidades en los contratos públicos. Es importante prevenir la disposición de fondos públicos de manera discrecional. Para ello, el gasto público debe ser trazado con transparencia y con un objetivo particular. Requerimos prevenir la compra de bienes raíces a través de personas políticamente expuestas. Necesitamos eliminar las permutas inmobiliarias y solicitar la lista de terceros en el informe 3 de 3 de cada uno de los funcionarios. Es así como lograremos prevenir la disposición de los fondos públicos de manera discrecional por las autoridades. Es importante también, para tener un buen gobierno, tener una eficiencia y eficacia gubernamental que mejore el ejercicio del gasto público y mejore la práctica del uso de modelo de contabilidad gubernamental. Para ello proponemos el desarrollo de mapas estratégicos o tableros de control y cuadros de mando. Necesitamos asignar presupuesto al interior de las entidades y requerimos una alineación de proyectos transeccionales. También es importante tener un mejor uso del modelo de evaluación, de auditoría de la Federación y que se vigile su cumplimiento. Para mejorar las prácticas de uso del modelo de contabilidad gubernamental, es importante que los concursos, asignaciones presupuestales y las contrataciones sean dadas por expertos independientes y no por los gobiernos. Es importante complementar el actual modelo de gestión por resultados, evaluando el desempeño del gasto público y hacer público el resultado de estas evaluaciones. Es importante capacitar a los funcionarios públicos en los 3 niveles, incorporando a la evaluación el cumplimiento de los objetivos presupuestales, capacitando en áreas cuya calificación resulte deficitaria. Necesitamos revisar la estructura de la administración. Estamos convencidos en el IMEF de que se puede hacer más con menos recursos. Para ello es importante licitar proyectos de reingeniería de procesos en el gobierno federal y los gobiernos estatales, así como incorporar en las licitaciones expertos independientes. Para procurar un modelo que genere transparencia es importante poner en línea la contabilidad gubernamental para que la gente pueda consultarlo
de manera pública, con un acceso en línea al sistema de contabilidad gubernamental a través que pueda presentar los reportes financieros a niveles de última subcuenta del gasto y podamos estar enterados a detalle de en qué se gasta nuestro dinero. Es importante tener acceso a los colegios e institutos especializados para su revisión. Con esto podemos poner en línea la contabilidad gubernamental para su consulta pública. Requerimos mejorar la publicación de contratos públicos. También los contratos de asignaciones públicas debieran estar todos en línea sin restricciones de ninguna índole. Fomentar la innovación es una forma de promover la transparencia, incorporando las reglas para las licitaciones validadas por la CONACYT, el INADEM, etc. El quinto objetivo para promover la transparencia tiene que ver con reducir las asignaciones directas en el ejercicio del gasto público, incorporar en el plan estratégico indicadores de asignación presupuestal que nos permitan a los mexicanos saber en todo momento cómo se está desempeñando el manejo de las finanzas públicas. El siguiente pilar tiene que ver con responsabilidad social y empresarial. Quiero hacer hincapié en que en el IMEF estamos convencidos de que la responsabilidad se construye dando el ejemplo y que es con el ejemplo como las empresas podemos ser primeramente responsables en materia social y por índole pedirle a los gobiernos que lo sean de manera equivalente. Para ello queremos presentar estos tres objetivos puntuales para la formalización de nuestra economía. El primero tiene que ver con reducir la informalidad. Sabemos que el 48% de los empleos de nuestro país se dan en el marco de informalidad. Necesitamos generar incentivos para la formalidad y encarecer cada vez más el ser o pertenecer a la economía informal. Requerimos vigilar que los informales cumplan con sus obligaciones tributarias, como el pago del seguro popular de sus dependientes, y tener programas de recaptación con miras a encontrar un nuevo trabajo. La cultura de la legalidad es importante para reducir la informalidad. No podemos pensar en un marco formal, sino un marco legislativo que regule y que permita el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos. La vigilancia al cumplimiento de estas obligaciones y un buró de crédito que vigilará y fomentará la bancarización de los procesos de los informales. Es importante incorporarla para la recaudación y la fiscalización de estos trabajadores que están fuera del régimen formal. Por último, el emprendimiento empresarial como un generador de empleo requiere el apoyo al emprendimiento, a la generación de empleos formales por parte del gobierno. En materia de seguridad social, nuestro Comité Técnico Nacional de Seguridad Social propone vigorizar las prerrogativas de seguridad social, transformar el eje de seguridad social de nuestro país e impulsar una reforma integral en materia de pensiones. Estos tres puntos requieren disminuir el rol de
dimensionar el rol de la seguridad social, sancionar esquemas de evasión y simulación en las nóminas. Requerimos un Estado de Derecho con cumplimiento de la ley. Requerimos tener concordancia en el fondeo con cumplimientos del 100% de las contribuciones de seguridad social por parte de los patrones y deducir al 100% las aportaciones a los fondos de pensiones de nuestro país. Es importante impulsar una reforma integral en materia de pensiones. El tema de pensiones en nuestro país no aguanta más. Para ello proponemos mejorar el sistema sin incrementar las finanzas públicas. Necesitamos mecanismos de autobalanceo, de pagos pensionarios que mejoren la esperanza de vida. Proponemos la creación del Sistema Nacional de Pensiones que atienda problemas graves que enfrenta el actual sistema de pensiones, así como la integración de los 4 pilares que fragmentamos. Es importante impulsar la flexibilidad del régimen de inversión de las AFORES, reducir las comisiones que cobran estas mismas e instaurar la portabilidad entre sistemas. Los planes personales de retiro requieren ventajas adicionales para desarrollarse. Hacer obligatorio un plan de pensiones en cada una de las empresas del país y que este plan de pensiones tenga ventajas fiscales. Eliminar los retiros anticipados en las AFORES y un estricto cumplimiento del régimen de inversión de las AFORES, así como ampliar instrumentos de retiro, impulsar el mercado de rentas vitalicias y reformar los sistemas estatales de pensiones. Concluir una transición a cuentas individuales en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos y homologar otros sistemas y la banca de desarrollo. Es importante elaborar una ley marco de pensiones para mejorar la estructura del sistema de pensiones. Crear un Instituto Nacional de Pensiones y sobre la Ley 73 del IMSS afrontar el compromiso responsablemente y respetar el Estado de Derecho de cada uno de los derechohabientes. Para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, proponemos integrar al IMSS, al ISSSTE y a otros sistemas para intercambio de servicios médicos y de atención, así como habilitar los expedientes médicos electrónicos universales, en donde los pacientes los doctores puedan consultar su información en línea. En materia de educación, proponemos elevar la empleabilidad con especialización de trabajadores. Proponemos capacitar técnicamente mediante una escuela dual y crear carreras tecnológicas con requerimientos de los clústeres industriales nacionales y regionales en nuestro país. Para ello, el siguiente gobierno deberá impulsar un fondo de impulso a los clústeres para la obtención de certificaciones internacionales, así como consolidar el desarrollo de las competencias laborales y, en el mediano plazo, transformar el sistema de educación colaborativa entre empresas y universidades tecnológicas. Es importante ligar la oferta educativa de nuestras
escuelas con los proyectos regionales y sectoriales de cada región de nuestro país. Es importante incluir una estrategia digital nacional de reconocimiento a clústeres como vehículos de innovación en cada una de las regiones. El desarrollo de competencias laborales y aprovechar mejor los tratados comerciales es también uno de los objetivos a los cuales hacemos un llamado. Para ello proponemos ligar la oferta educativa regional a proyectos del sector exportador y a través de la SEP impulsar la vinculación entre la oferta educativa y la laboral. De igual forma, asignar presupuesto para la innovación en las empresas, para contar con programas, para alianzas entre empresas y el Sistema Nacional de Investigadores e insertar en las empresas e investigadores que puedan invertir y desarrollen innovación. Para una gestión empresarial responsable es importante implementar un programa de productividad y mejor distribución del ingreso, distribuir la riqueza de mejor manera en nuestro país. Es un mandato que debiéramos observar los mexicanos para prevenir futuros problemas sociales. Sustituir el reparto de utilidades por uno vinculado al desempeño y emprendimientos e innovación derivados de la inversión colaborativa en investigadores. Es importante reducir el costo fiscal del pago de incentivos, analizar modelos de participación en las utilidades que permitan una mejor distribución de acuerdo a la productividad, entregar anticipos de reparto de utilidades a los trabajadores según su desempeño, incluir el pago de anticipos y obligaciones de mejora de distribución del ingreso en el cómputo anual de la PTU e invertir en fondos de capital de riesgo público-privados en la promoción del emprendimiento derivado de la innovación de los investigadores insertados en cada una de las empresas. Un adecuado gobierno corporativo, tanto en nuestro gobierno como en las empresas, que promueva y fomente políticas y mejores prácticas de gobierno corporativo, así como reformas legislativas dirigidas a principios y prácticas de gobierno corporativo. Promover una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles y que la Secretaría de Economía trabaje en conjunto para incorporar un esquema flexible de gobierno corporativo. Por último, el eje del Estado de Derecho. No menos importante, dadas las circunstancias en las cuales nuestro país se encuentra actualmente. Requerimos un sistema de justicia efectivo que mejore la autonomía del sistema de justicia mediante la designación de un fiscal federal autónomo y migrar hacia un esquema de fiscalía especial que permita de igual forma consolidar las fiscalías autónomas. Requerimos fortalecer la eficacia de la investigación y resolución judicial de nuestro marco legal, capacitando a jueces, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio. Requerimos combatir hasta el fondo las deficiencias en nuestro sistema penal, actualizar las infracciones, delitos y sanciones, así como sus penalizaciones. Y nuestro país requiere definitivamente de más jueces y agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. Es importante elevar la competencia de nuestros cuerpos policíacos, elevando sus remuneraciones, fortaleciendo mecanismos de selección, promoviendo el desarrollo de las competencias
y fortaleciendo la coordinación entre los cuerpos policíacos. Respetar los derechos constitucionales que tenemos los mexicanos, como el derecho a la propiedad privada, con sanciones más severas a los servidores públicos y fortaleciendo mecanismos de responsabilidad patrimonial en el Estado. El IMEF propone impulsar una mejora regulatoria que permita un mayor alineamiento de regulaciones federales, estatales y municipales y un marco regulatorio funcional que promueva en nuestro país la competitividad. La cultura de la legalidad debe basarse en una conciencia social del cumplimiento de las obligaciones, desarrollando contenidos en programas escolares que fomenten y promuevan la cultura de la legalidad, así como esquemas de concientización sobre la aplicación de la ley. Es importante combatir la impunidad, erradicar conductas lesivas con sanciones ejemplares a quienes las cometan. En conclusión, el IMEF propone a través de esta Agenda 2019-2024 orientar acciones concretas de gobierno basadas en el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el desarrollo social. Las propuestas que aquí hemos expuesto de manera particular son asequibles, que desde luego requerirán el consenso y el compromiso de los diversos sectores, principalmente del próximo gobierno, que esperamos con un ánimo renovador, sincero y honesto de cambio. La Agenda IMEF 2019-2024 es un proyecto en movimiento que se irá enriqueciendo con las ideas y las propuestas concretas afines no solamente de todos los comités técnicos que están representados a mi derecha e izquierda, sino con el trabajo y la vinculación con cámaras, asociaciones, empresarios, académicos y profesionales especializados e interesados en lograr el impulso que nuestro país requiere. Un impulso que le dará un crecimiento a nuestro país en el siguiente sexenio y que permita mantenerlo en el futuro para despegar y lograr cubrir los grandes pendientes del país hacia sus ciudadanos. La intención de estas propuestas y las que se sumen a este esfuerzo es establecer acciones concretas que, si bien no son exhaustivas, sirvan de base para enriquecerlas y hacerlas una realidad. No persiguen mayor objetivo que buscar un mejor México para los ciudadanos que vivimos en este país hoy y los que vendrán después de nosotros. Es el mayor deseo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el poder colaborar con el análisis, el desarrollo y la implementación de acciones precisas de gobierno que contribuyan a los esfuerzos que se han dado en la historia reciente de nuestro país y que hoy mantienen un crecimiento económico por debajo de su potencial, que bien podría expandirse si se tomaran en este próximo sexenio las decisiones adecuadas. Aquí presentamos la Agenda IMEF 2019-2024, Impulso al Crecimiento. En el IMEF apostamos por el impulso hacia un México mejor. Muchas gracias y buenos días. Estamos abiertos a preguntas y respuestas.
espero. Bueno, tenemos aquí. ¿Tenemos otro micrófono? Gracias. Tenemos aquí algunas preguntas que ya se anotaron. Quien tenga el deseo y no lo haya hecho, por favor, con Gloria, para que nos las pase. La idea aquí es que nos hagan sus cuestionamientos e intentaremos aquí con los responsables de cada una de las materias ir dando respuesta lo más concreta posible a sus cuestionamientos. En primer término tenemos a Leonor Flores del Universal. No sé si tenemos otro micrófono, pasamos o qué hacemos. Aquí nos tomamos de este. Gracias, buenos días. Abundar en primer lugar sobre algunas propuestas que ustedes están planteando es, la primera, la razón por la cual están ustedes planteando desaparecer la Comisión de Cambios. Quiere decir que Hacienda no es como que muy creíble la política cambiaria que está actualmente llevándose a cabo. Y la otra es, si revisar la fórmula para determinar el precio de las gasolinas significa también que Hacienda saque las manos de la política de determinación de precios de las gasolinas, porque hay liberalización de los precios, pero pues Hacienda de alguna manera sigue fijando el precio. 3, también me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de una propuesta que presentó el candidato del PRI en relación a los autos chocolate, en la importación de los autos chocolate, que antes no se permite y ahora está proponiendo pues, la libre importación. Y ¿consideran ustedes que esta agenda, bueno, yo la veo, es una observación y veo que es una agenda similar a lo que podría ser un mini plan nacional de desarrollo para el próximo gobierno, y también veo un potencial candidato en el presidente del MEF para, no sé, a lo mejor podría lanzarse la próxima candidatura para Yucatán. No sé, así lo vi. Gracias. Gracias, Leonor. Te agradezco el destape público. Pero le voy a dejar a nuestro presidente Mario Correa, si te parece, Francisco. Sí, adelante. ¿Qué tal, Leonor? Buenos días. Muchas gracias por las preguntas, buenas preguntas. Mira, el tema de la desaparición de la Comisión de Cambios, sencillamente lo que busca es poner en Banco de México, que tiene un mandato muy claro y definido, y que pensamos que podría fortalecer el ejercicio de la política económica, especialmente la parte monetaria, que tiene mucho que ver con el tipo de cambio, darles a ellos esa facultad por completo. Hoy día es la Comisión de Cambios integrada por Hacienda y por Banco de México la que toma las decisiones. El voto de calidad está en la Secretaría de Hacienda, pero lo que pensamos es que dejando esto en Banco de México se mejoraría el manejo de la política tanto monetaria como las decisiones que se tengan que tomar del tipo de cambio. Aquí el objetivo que perseguiría Banco de México no es determinar algún nivel de tipo de cambio, como decimos ahí en la propuesta. Pensamos que lo mejor es tener un tipo de cambio libre. Los precios en la economía juegan un papel muy importante porque es la pieza de información con la cual la mayoría de la gente toma las decisiones. Entonces tienen que ser precios que reflejen la realidad de los mercados en los que están, y el tipo de cambio es uno de los precios importantes. Respecto al tema de los precios de las gasolinas, pensamos que lo mejor es tener precios libres. Nuevamente aquí aplica este comentario que les acabo de hacer, que son la pieza de información más importante. En la medida en que mantengamos precios libres de las gasolinas, podremos empezar a generar las inversiones en el sector para que eventualmente pues, nuestros precios sean similares a los que tienen otros países que tienen mercados muy desarrollados en este sentido. Y aquí la intención es más bien transparentar el tema del impuesto, porque lo que hace la Secretaría de Hacienda, hasta donde
donde entendemos es ir modulando en qué medida se va aplicando este impuesto. Hay cierto margen de maniobra que de repente puede incidir ahí en el comportamiento de los precios. Lo que estaríamos pidiendo es básicamente que se haga un poco más transparente. ¿Hay por ahí una pregunta que falta? Sí, yo creo que nos vamos a centrar en lo que es la agenda, para no distraernos en el tema que haya propuesto algún otro candidato que no abarque aquí. De por sí la agenda es muy agotada. Pasaríamos con Ivonne Martínez de Notimex. Sí, buenos días. Muchas de las propuestas me parece más bien que, o el conjunto de las propuestas, que es un balance o una calificación de lo que el gobierno actual dejó de hacer. No sé si pueden darme una opinión al respecto. También quisiera que me dijeran cuáles serían estas propuestas, cuáles serían las tres que de manera prioritaria el nuevo gobierno tendría que impulsar. Y también si algunas de estas propuestas no consideran que se contradicen con las que ha dicho el candidato puntero, que digamos es el que tiene más posibilidad de ganar, no sé, en materia comercial, en materia económica, sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Roma. Te contesto primero que en el IMEF no trabajamos la agenda pensando en un candidato u otro o una corriente u otra. En el IMEF trabajamos la agenda pensando lo que México y nuestro país requiere, con fundamentos y bases técnicas para desarrollar e impulsar el crecimiento económico y por ende generar un mejor bienestar social. En ese sentido, lo que te puedo decir es que las propuestas que están aquí son lo que desde nuestra perspectiva se debe de hacer, independientemente de que un candidato, un partido o una coalición lo tengan como una propuesta o no. En este sentido, es importante recalcar que el IMEF es un instituto que basa su opinión en materia técnica y en materia de contenido de utilidad, no solamente para las empresas, los gobiernos y los financieros de nuestro país. Si es o no una agenda de lo que este último gobierno dejó de hacer, lo que creemos es que es una agenda que resalta lo que falta por hacer en nuestro país, con independencia si lo dejó de hacer este gobierno o el anterior, o el anterior, o el anterior, o cualquiera de los últimos. No nos estamos fijando de manera crítica en quién debió de hacer qué. Nuestra propuesta es una propuesta meramente propositiva, constructiva, y que estamos poniendo sobre la mesa, dado que hemos notado que estas campañas políticas han carecido de propuestas concretas que tengan un sustento técnico del qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y, por ende, cómo lograr los objetivos para el impulso del crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Me gustaría nada más agregar desde el punto de vista del Comité de Estudios Económicos que, miren, por diversas razones, pero el hecho es que en México el crecimiento de los últimos años ha sido relativamente insuficiente. La pregunta es cómo podemos salir de esta, nosotros le llamamos crecimiento industrial, que son las cosas que podemos mejorar. Y lo que percibimos nosotros es que hay ciertas cosas que se tienen que hacer para ello. Es muy importante mantener y alcanzar la estabilidad macroeconómica del país. Solo en la medida en que haya esta estabilidad se puede tener condiciones para invertir, para aumentar la productividad, para mejorar los salarios, para generar más empleos y el nivel de bienestar de la población. Entonces, este es uno de los puntos fundamentales y por eso quizá la agenda empieza por ahí. Y dentro de este recetario de las cosas que se pueden hacer, lo que pensamos también que es muy importante es seguir abiertos en la economía hacia el mundo, hacia el comercio. El comercio implica cooperación entre las personas, los países y las empresas. En la medida en que tengamos mayores posibilidades de comerciar,
cada país va a poder dedicarse a lo que hace mejor en beneficio de sus habitantes. Quizá no lo hemos visto mucho, pero en los últimos 20 años, a nivel mundial, buena parte del nivel de vida de mucha gente, inclusive aquí en México, se ha dado gracias a que los países cooperan más entre sí a través del comercio y la apertura comercial. Por eso pensamos que ese es uno de los pilares que hay que mantener, esta apertura hacia el mundo. Apertura implica cooperación y mejores posibilidades de bienestar. Y si me permites agregar, discriminar y poner 3 de toda esta agenda no sería justo con todas las demás. Sumando lo que dijo Mario, lo que dijo Fernando, yo creo que el tema económico, el Estado de Derecho es importantísimo. En materia de pensiones hay una propuesta muy importante, es un tema que se ha dejado a lo largo del tiempo. Desde luego en el tema de Estado de Derecho está el tema de anticorrupción, transparencia, eficiencia, etcétera. Entonces, creo que hay muchos temas pendientes. Distinguir 3 es complicado, pero irían más o menos en función a eso. Buenos días. Permítanme, es Mara Rivera de Enfoque, por favor. Sí, una de las propuestas que plantean es la deducibilidad del 100% de las aportaciones, una propuesta que no es absolutamente nueva, que incluso es necesaria. ¿Hasta qué punto la agenda que proponen ustedes o qué porcentaje de ellas pueden ser propuestas realistas en función de que tenemos diversos escenarios y entre ellos está que, por ejemplo, algún candidato dijo no va a haber impuestos por lo menos en la mitad del año? Y en la parte donde el balance de la administración de Peña Nieto, ¿qué les queda de ver de la agenda que ya presentaron ustedes también al inicio de su gobierno? Y que, bueno, ¿qué porcentaje se cumplió, no se cumplió? Y en esta expectativa de la que van a presentar al gobierno electo después del 1 de julio, puede ser realista, de acuerdo a que también hay un desafío ahora nuevo, bueno, que no es tan nuevo, pero el Estado de Derecho y la criminalidad, la delincuencia que ha avanzado a tal grado que las empresas abiertamente deciden cerrar, tienen linchado al esposo de una alcaldesa ahí en Chiapas amarrado, con la amenaza de ser quemado, en fin. El nivel de descomposición y este llamado que ha hecho el sector privado, el sector empresarial, también de seguir operando, pues es un elemento que se agrega más a la compleja situación con la que arranca el nuevo gobierno, ¿no? Sí, si te parece, empiezo por la última y luego le paso a Carlos. Aquí abre para la misma forma. Es importante fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país porque si no hay seguridad, las inversiones se van. Déjenme poner un ejemplo muy gráfico. Un asociado de nosotros, del IMEF, que tenía la intención de poner una inversión hotelera en cierto estado del país en el cual existe un alto índice de violencia. El inversionista, el fondo de inversión, está interesado en meter el dinero para la construcción del hotel. Existe el terreno identificado para la inversión, existe el mercado identificado para la inversión y todos los componentes de la inversión se dan, pero falta uno, la mano de obra. Y la mano de obra en este particular lugar es porque no existe o está escasa porque el ambiente de inseguridad es tan grande que ya no hay quien quiera ser gerente de habitaciones o de ese hotel, o ya no hay quien quiera ser la ama de llaves o el concierge, ya no hay, ya se fueron a otros polos turísticos. Entonces, es tan importante que existan todos los factores y los actores en una inversión como uno de ellos el gobierno. Y como uno de ellos el gobierno que tiene la responsabilidad de generar Estado de Derecho que permita la seguridad de las personas, de su patrimonio, de las inversiones y de las prácticas comerciales que se puedan dar en una zona en específico o en el país en general. Con esto quiero decirte que
es sin duda una prioridad para el desarrollo y el impulso económico de nuestro país, tener un ambiente, un Estado de Derecho que permita dar justicia de manera pronta, expedita y de manera equitativa en todas las zonas del país. Por el contrario, y en contraste, encontramos ciudades con altos niveles de seguridad, como Mérida, como Querétaro, Aguascalientes, donde vemos cómo las inversiones están brotando, se están generando y se están desarrollando. Entonces, tenemos este contraste social en nuestro país, en donde hay un mosaico de factores que influyen en las inversiones. Y el llamado que hace el IMEF es a que este ambiente de seguridad que hemos replicado en algunas ciudades de nuestro país y que esas ciudades o regiones crecen por arriba de la media nacional, pueda ser algo de carácter homologado en todas las regiones de nuestro país, para que entonces pueda haber una menor brecha entre las clases sociales y entre los mexicanos. Gracias, Fer. Una duda, Mara, ¿te refieres a la viabilidad de las propuestas o bien te refieres en específico a esta deducibilidad del 100% de aportaciones de los a todas las propuestas que puedan implicar un cambio fiscal o que impliquen una situación económica dentro de las finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, la deducibilidad. Mira, ahorita le voy a pasar a Carlos el micrófono para que abonde un poco en la naturaleza de las deducciones. Desde mi punto de vista, como presidente del Consejo Técnico y habiendo tenido el mapa de toda esta agenda y los comentarios de todos los consejeros, yo te diría, y además con la experiencia que tengo en lo fiscal, yo te diría que desde luego que son viables. Lo que procedería aquí es la voluntad política y además ver los beneficios de qué implica una deducción. Pero le paso a Carlos Naime del Comité de Estudios Fiscales para que nos... Gracias, Francisco. Gracias, Mara. En relación con la pregunta, yo creo que sí es posible, ¿no? ¿Es posible hacerlo? Sí. Y no hay que olvidar que estas prestaciones eran 100% deducibles hasta antes de 2014. Entonces es algo que en el régimen fiscal que teníamos antes ya existía. No estamos proponiendo algo nuevo. Lo que sí creemos es que es algo que va a permitir a las empresas ser mucho más competitivas. Hoy en día el que no puedan deducir prestaciones de previsión social en su totalidad hace que su tasa efectiva sea mucho más alta de la que es la tasa corporativa estatutaria. Pues creemos que eso es algo que afecta a la competitividad y hoy se puede hacer, se puede implementar, como decía Francisco, yo creo que es un tema de voluntad, de que se quiera regresar y lo único que se tendría que buscar es un mecanismo para que esos recursos que dejaría de recibir el gobierno por estas deducciones al 100%, poder llenar esos huecos de recursos, pero creemos también, y es parte de las propuestas, que sí hay mecanismos para regresar a ese esquema de 100% de deducibilidad. Si se pudieran cerrar esos mecanismos que hay, que son de evasión fiscal, que hace que el gobierno deje de recibir recursos, esa sería una manera importante. También, si vemos, al ser más competitivos, vamos a hacer que haya más empresas que estén dispuestas a invertir. Eso, además, se vuelve un círculo virtuoso, porque vas a tener mayores empresas, mayor inversión, mayores salarios, eso se va a traducir en mayores recursos para el gobierno. Entonces, sí, definitivamente creemos que es algo posible y la manera de cerrar esos huecos o cerrar esas faltas de recursos que deberían de recibir es algo que no debiera haber problema para que el gobierno pudiera cumplir. Y dado el tema particular de las aportaciones a los fondos de pensiones, yo creo que sería bueno que Jorge López, quien preside el Comité de Seguridad Social, nos amplíe. Gracias. Yo nada más muy breve añadiré un par de cosas. Lo primero es que en los comités técnicos hay una multidisciplinariedad de la gente, fiscal, legal, actuarial, técnico, como les diría eso, pues lo evaluamos desde muchos puntos de vista, ¿no? El tema de lograr la factibilidad,
pues no son nada más peregrinas ideas de alguna rama en particular, sino se contrastan al interior del Comité Técnico o de Seguridad Social o Fiscal y se contrastan a través de todos los comités, tratando de buscar pues un abogado del diablo que nos diga si esto funciona o no. Además, les añadiría, todos nosotros además tenemos conexiones con algunas otras ramas o de gobierno federal, estatal o sector privado con quien constantemente estamos contrastando ideas. Este documento resume todas estas ideas con todos estos contrastes en donde nos llevan a proponer lo que estamos diciendo. Y por último, la reforma fiscal en donde se tasa al 47% de las prestaciones de protección social, hoy tenemos la enorme fortuna de tener qué pasó. Al siguiente gobierno tenemos claramente cómo demostrarle cómo eso desincentivó de forma masiva las aportaciones a fondos de pensiones ya existentes y frenó la creación de nuevos fondos de pensiones. Entonces, es muy fácil ver qué hizo esa política pública en este sexenio y cómo, como ya lo mencionaron, se pueden hacer políticas complementarias para no solamente suplir el hoyo que dejaría una política pública en particular, sino cómo complementarlo con todo lo ya mencionado. Gracias. Gracias. Elizabeth Albarrán, del Economista. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntar más sobre esta propuesta de la Comisión de Cambios. Tengo entendido que la Secretaría de Hacienda tiene la última palabra sobre esta Comisión de Cambios. Me llama la atención que estén haciendo esta propuesta porque en el último año, en 2017, vimos decisiones importantes de la Comisión de Cambios. Entonces, me da la impresión de que no están percibiendo que la participación de la Secretaría de Hacienda sea como buena para intervenir en estas decisiones de la política cambiaria y política monetaria. Quisiera saber por qué decidieron esto y si de verdad creen que la Secretaría de Hacienda debe de estar fuera, y si en otros países, perdón la ignorancia, no desconozco si en política monetaria los ministerios de finanzas participan en este tipo de comisiones. También quería preguntar sobre su propuesta de reforma fiscal. Me llama la atención porque los tres candidatos han mencionado que no va a haber reforma fiscal, que no va a haber impuestos. Se han basado mucho en reducir gasto corriente, en eliminar programas sociales. Hay una propuesta también de eliminar el ramo 23, sin embargo no hablan de impuestos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta después cuando les digan, mira que no vamos a cortar impuestos, ¿no? Porque incluso pues habla de que el ISR ha sido como el salvavidas de las finanzas públicas ante la baja de los ingresos petroleros. Ya por último, en materia energética no me quedó clara cuál es su propuesta. O sea, ya no quieren tampoco una intervención de Hacienda, sin embargo, pues Hacienda ha justificado que pues su intervención es para suavizar los precios de la gasolina, ¿no? Se dice que si no tuviera esta intervención, a lo mejor hoy estaríamos pagando 22 pesos el litro. A lo mejor he coincidido con la idea de que ya no intervenga, pero que se sigan liberalizando los precios. ¿Estuvieron de acuerdo en cómo se llevó a cabo esta estrategia de adelantarla? ¿Hasta cuándo vamos a ver realmente que no hay una intervención de Hacienda? Gracias. Son distintos. A ver, Mario, por favor. Muchas gracias, Elisa. Nuevamente, en el tema de la política cambiaria, de hecho, yo creo que se ha hecho un buen papel en el manejo de la política cambiaria hasta el momento, pero la opinión del comité es que podría fortalecerse el marco institucional del manejo de la política económica, dejando en Banco de México también la determinación de la política cambiaria. Es básicamente, por eso estamos tratando de ver cómo puede fortalecerse el marco institucional, más allá de hacer algún juicio de si estuvo bien o mal hecho, es fortalecer el marco institucional. Esa sería la primera respuesta. La segunda pregunta, de la parte de la reforma fiscal, creo que es importante comentar que, porque ahorita vi con mucha atención que se enfocaron en el tema de la deducibilidad, pero nosotros estamos hablando, digamos, del paquete completo y hay que verlo de forma integral. Yo creo que ahorita que estamos por cambiar de gobierno es un buen momento para preguntarnos cómo están haciéndose las cosas en el tema de la política fiscal, si los gastos que estamos haciendo son los adecuados, si deberíamos estar haciendo otros. Desde luego eso es opinión de la sociedad y lo va a tener que eventualmente implementar el nuevo gobierno.
pero es el momento para hacerlo. Y lo que es importante en el tema de la reforma tributaria, más allá de si se hacen o no nuevos impuestos, es cómo podemos hacer para que funcione como un mejor instrumento de desarrollo de la política fiscal, dada como condición fundamental el mantener la estabilidad macroeconómica, y para ello lo que se requiere es un ejercicio responsable del gasto. Se hablaba de mantener un superávit primario, esto es quitando los gastos de intereses que se tienen cada año, que quede un saldo positivo en el balance entre ingresos y gastos del gobierno. Si se quiere implementar algún programa de gasto, el dinero tiene que salir de algún lado. Normalmente los gobiernos generan sus ingresos a través de los impuestos que les cobran a personas o empresas o a través del endeudamiento. Mientras sea un financiamiento sano, pues son gastos que se pueden efectuar. Y también se habla mucho en la propuesta de evaluar justamente cuál es la efectividad de ese tipo de políticas de gasto desde el punto de vista social. Entonces yo lo tomaría como un todo, es más bien, la intención es tener una propuesta integral en ese sentido. Y en el tema de las gasolinas, otra vez nada más para puntualizar, el tema es nada más transparentar cómo puede Hacienda comentar que se hace este manejo del margen que tiene en el impuesto. Desde luego ellos están tratando de evitar fluctuaciones importantes en los precios y hay que seguir transitando hacia un mercado con precios libres, porque esa es la única forma en que se va a generar inversión en el sector y que vamos a tener eventualmente los precios más bajos en el futuro. De acuerdo, y sumando a eso, nada más, no escuchamos propuestas de esa naturaleza de incrementar impuestos porque entiendo yo que no venden lo escuchado en ningún lado. Pasaríamos con Ana Lidia Valdés, de Metros Cúbicos. A mí me llama la atención que dicen ustedes aquí, proponen aumentar la contribución obligatoria actual del 6.5% a afiliados del IMSS, reasignando el 5% que el patrón aporta al Infonavit. Hay condiciones para que las empresas paguen un poco más al Infonavit, por un lado, y por otro lado quisiera saber en qué parte de esta agenda que propone el INER quedan las necesidades de vivienda, porque pues hay una gran necesidad de vivienda económica y tradicional para la gente, en particular en las ciudades grandes. Y por último, bueno, pues el Infonavit está bien en sus finanzas, sin embargo hay como una incertidumbre ante un posible cambio de gobierno, si seguirá o no seguirá, igual que los subsidios. Gracias. Sí. Contesto la parte de... Y se lo pasamos a Jorge. Independientemente de que exista o no la posibilidad de que haya propuestas en materia de vivienda, porque el ejercicio que nosotros hicimos en el IMEF fue evidentemente escoger los temas que son más afines a nuestras materias de estudio. Entendemos que estas no son las únicas propuestas o las únicas acciones que tendría que hacer el gobierno y que habrán propuestas en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de seguridad, en materia de educación, que se requieran hacer con mucho más profundidad de lo que aquí hemos abordado, ¿no? Pero sí poner en contexto que estas propuestas fueron elegidas de un banco de propuestas muy amplio, pero en el cual el IMEF tiene la autoridad técnica para opinar con bases y fundamentos. Sí, y sumar a eso, como lo mencionamos, el propósito es sumar otras ideas. Si ustedes nos traen a la mesa una buena idea que podamos proponer, la sumamos y la analizaremos, desde luego, y veríamos la viabilidad. Jorge, te pediría yo en el tema del incremento del 6.5 un poco si les explicas hacia dónde va. Gracias por la pregunta. Habría dos principales brazos sobre los cuales construyo la respuesta. La primera es la suficiencia para poder tener una pensión digna. Estamos muy lejanos, somos la pensión más baja en la OECD y eso no es porque el sistema sea malo. El sistema que tenemos es muy bueno, está muy bien soportado y se puede defender muy bien de las cuentas individuales.
Lo que no tenemos es una aportación suficiente. Poner el 6.5% de nuestro salario promedio durante nuestra vida laboral, independientemente de cuántas veces entramos y salimos del sistema, hace que la pensión que reciba sea muy baja. ¿Qué se necesita? Mayor ahorro. Ahora, ¿quiénes han puesto ya ese ahorro? El 6.5 está construido principalmente por aportaciones patronales y del gobierno. El trabajador contribuye con una mínima parte de esa contribución. En el caso del Infonavit, lo que encontramos es dos cosas, y es el segundo brazo de la argumentación. El Infonavit tiene en sus flujos un superávit en sus finanzas públicas que lo han hecho muy bien en términos de vivienda. Y todos los resultados hipotecarios y del negocio hipotecario, déjame llamarlo así, ha sido muy exitoso. Las proyecciones que tiene el propio Infonavit y que son información pública para los próximos 20 o 30 años muestran un superávit en donde la demanda de vivienda, incluso cubriéndola con los distintos esquemas que tienen, hay un sobrante de capital. Y por otro lado tenemos una demanda pensionaria importantísima en los próximos 30 años. Yo diría que es uno de los problemas más graves que enfrentará México en los próximos 2 o 3 sexenios. De ahí que no solamente el IMEF, algunas otras organizaciones han tenido la idea de decir, bueno, si ahí hay una aportación del 5%, ¿por qué no vemos la viabilidad del Instituto de Vivienda para que en el largo plazo tenga cubierta la demanda de los trabajadores? Por otro lado, el propio Infonavit tenga una transición a que ese complemento de tu pensión ayude al flujo cuando tengas edad de retiro. Algo que no se dice mucho, pero es México es uno de los países que tiene una mayor proporción de adultos mayores dueños de una vivienda. Y ese es un ahorro. Y ese es un ahorro que claramente debe de ser contabilizado en las finanzas personales, que pueden coadyuvar a que el individuo tenga una mejor pensión. Entonces, básicamente es por esas dos. Y las siguientes aportaciones, lo que se hace es hacer un llamado al sector privado, a los trabajadores y al gobierno que complementen uno a uno. Primero al gobierno decirle, oye, pon un 1% más y los patrones pondríamos un 1% adicional. Y segundo, a los trabajadores hacerles un llamado a que esta contribución no sea suficiente, pongan un 1% y de manera par y paso el sector privado ponga otro 1%. Tener un ahorro de 13,5%, 14% durante toda tu vida laboral te lleva más o menos al 60 o 70% de tu último sueldo. Hoy, como estamos, y son cifras que todos ustedes manejan muy bien, las contribuciones actuales nos llevarán cerca del 30% del último sueldo. Entonces, por ahí va la propuesta en esos dos principales brazos. Gracias, Jorge. Jaciel Valdelamar, del Financiero. Tal. Regresando al tema de la propuesta en reforma fiscal, el reducir el ISR corporativo nace de la propuesta allá en Estados Unidos de su reforma, o es independiente, y la otra es si ya tienen algún nivel que propondrían en que se estaría bajando esta tasa. Gracias. Si te parece, contesto la primera parte y la segunda de las tasas, paso el baño. A ver, es sin duda la disminución de la tasa de impuesto sobre la renta en Estados Unidos genera un factor de mayor competencia por los capitales. Y sin duda, también esto no es un tema específico de Estados Unidos, sino que lo que nosotros hemos visto es que es una tendencia internacional a disminuir las tasas de impuesto sobre la renta y gravar el consumo. Lo que habría que analizar, y lo que en estos meses ha estado analizando, tenemos conocimiento que la Secretaría de Hacienda, pero también las empresas, es qué tanto la disminución de la tasa de impuesto sobre la renta en Estados Unidos es una disminución nominal o es una disminución a la tasa efectiva. Porque a la par de que hubo disminuciones de la tasa de impuesto sobre la renta, también hubo la eliminación de ciertas deducciones en Estados Unidos. Entonces, esto lleva a las empresas a comparar tasas efectivas contra tasas efectivas y no las tasas nominales exclusivamente. Pero más allá de que a una empresa pudiera beneficiarle o no el esquema de la actual reforma fiscal en Estados Unidos y por ende pudiera poner sus inversiones allá en lugar de aquí, más allá de eso, lo que nosotros creemos es que Estados Unidos compite de manera más agresiva por los capitales y manda una señal a los mercados de que
está abierto a recibir inversiones a una tasa impositiva menor de la que la recibía anteriormente. Entonces, nos parece que nuestro país, en aras de no perder una competitividad, debiera de mandar una señal a los mercados, también donde se permita una disminución de la tasa de impuesto sobre la renta o un incremento de las deducciones, lo cual llevaría, como hemos dicho, si eliminamos el impuesto adicional a las utilidades, ponemos una depreciación acelerada, un estímulo de depreciación acelerada, deducimos al 100% las prestaciones de previsión social, estas deducciones podrían disminuir la tasa efectiva de los contribuyentes en México y por ende ser más competitivos contra Estados Unidos, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. ¿Ya me lo aprendí bien? Perfecto, perfecto. No, nada más para complementar lo que mencionaba Fernando, sí el tema de Estados Unidos es importante. La tasa nominal, como tú sabes, allá es del 21% a nivel federal, pero como mencionó Fernando, eliminaron también algunas deducciones, entonces la base no necesariamente es la misma, y además en algunos estados tienes un impuesto estatal que hace que la tasa global que tengan que pagar no necesariamente sea el 21%, por eso no estamos pensando en una tasa tan agresiva, pero sí creemos que debiera de haber un margen de maniobra para bajar a una tasa del 24, del 25%, que nos haga más competitivos, porque además está el tema que se mencionaba, allá tienen deducciones inmediatas que se aprobaron como parte de su reforma fiscal, que lo que queremos nosotros es, eso no va a hacer que plantas que estén en México se vayan a ir a Estados Unidos, pero lo que sí creemos que puede afectar es que la siguiente línea de producción, en el caso de negocio, van a evaluar dónde prefieren estar, dónde les conviene más estar, si estar en México o estar en Estados Unidos. Y sobre todo tienes muchas empresas mexicanas que una parte importante de su producción se va a Estados Unidos. Si ahora tienes allá una tasa fiscal, una tasa de impuesto de la renta más baja, pues probablemente eso te va a compensar muchos otros costos que antes no evaluabas. Entonces, esa sí es una preocupación real que tenemos, que creemos que necesitas tener ese esquema mucho más eficiente en México, por el tema de Estados Unidos, pero además por otros países. Ya hay países como Australia, varios países europeos que ya propusieron disminuciones en sus tasas de impuesto de la renta y todos están compitiendo por atraerse inversión. México necesitamos ese capital y creemos que es una manera de lograr que se sigan haciendo inversiones en México y que vengan empresas a invertir aquí, ¿no? Y no dejamos de ver el tema de las finanzas públicas, ¿no? También ahí creemos que tenemos que ser responsables en la parte de las finanzas públicas, porque no es solo bajar el impuesto de la renta corporativo y ya, ¿no? O sea, algo más te vas a recuperar porque por mayores empleos, por mayor dinamismo, por mayor crecimiento, pero también tienes que llenar ese hueco de alguna manera. Por eso también, como parte de la propuesta, está el tema de pensar en un impuesto al valor agregado generalizado que permita que no dañemos las finanzas públicas, ¿no? Porque también ahí creo que tenemos que ser muy responsables. Gracias, Carlos. Por último, María Inés Camacho, del Grupo ASIR. Hola, muy buenos días. Sí me gustaría, ahorita que estaba comentando el especialista sobre la tasa del IVA generalizado, ¿cuánto sería esta tasa? ¿Ubicarla en cuánto? También no escuché dentro de las propuestas, bueno, a lo mejor me perdí, pero una capacidad, ¿qué métodos podrían poner en marcha para pues, hacer a los municipios más que puedan recaudar? Por ejemplo, se ha dejado de lado mucho el pago de predial, se pierden alrededor de 9.000 o 10.000 millones de pesos, una cosa así, por no estar pagando el predial. La gente pues, simplemente no la quiere pagar, como el agua, mientras no les pasa nada, ellos dejan por un lado. Y por otro, a don Fernando me gustaría preguntarle, no me quiero ir sin esta respuesta, ¿qué opina, por ejemplo, de las propuestas de uno de los candidatos, que es cortar la mano al corrupto, dar latigazos también como una de las medidas para corrupción, y otro candidato que también habla de, pues, de estar como perdonando, estar negociando con el crimen organizado para poder, la amnistía, gracias María, se me olvidó para poder pues, combatir el crimen organizado en nuestro país. Muchas gracias. Eso por lo último, pasamos a lo técnico. Si bien Francisco decía
al inicio que no íbamos a opinar sobre los candidatos y las propuestas, porque esto distraería el foco de lo que estamos proponiendo. La realidad es que estamos en total desacuerdo con cortarle la mano a quien sea. Eso es algo que es una respuesta muy fácil. Entonces, creemos en un sistema de justicia basado en la legalidad, los derechos y la posibilidad de defensa para todos también. Entonces, en ese sentido, y lo que sí va en nuestras propuestas del Estado de Derecho es los tres pilares del Estado de Derecho, que es un sistema de justicia efectivo, que tengamos seguridad jurídica y que exista en todos los rincones de nuestro país una fuerte cultura de la legalidad y el cumplimiento de la ley. Mira, en el tema, voy a dar respuesta a un tema que no está en la agenda, pero que sí ha sido platicado y es muy posible que sí se incluya, y tocaste el punto preciso, el tema de los municipios, y precisamente en materia predial. Existió una reforma en materia constitucional precisamente para dar cabida a que en los municipios se cobrara mejor el predial, con lo cual se evitaría tener que estar moviendo tasas o otros impuestos a fin de recaudar lo que no se recauda a nivel local. Esta propuesta no ha avanzado más, implicaba una emisión de una ley general de catastro aplicable en todo el país, porque hay una problemática seria de las distintas legislaciones a nivel catastral, que no todos uno determina igual el predial y lo cobra. Hay municipios que no emiten ni valores unitarios. Entonces, es una incertidumbre total de cómo se determina el impuesto. Ese sería el primer paso. Habría que alentarlos a que se emita esta ley para que ya emitida todos los municipios del país, entonces sí, se adhirieran a la misma o la aplicaran y con eso pudieran recaudar un impuesto predial que creo que sí llegaría directamente por disposición constitucional a los municipios. Entonces, es un pendiente y es probable que dentro de las propuestas que hay todavía para mejorar esta agenda, esta se vaya a incluir y quizás otras. Y, por ejemplo, la tasa del IVA, ¿cuánto? Esa le pasamos a Carlos. Aquí, Mario, me corriges, pero entiendo que los escenarios que se han preparado en el Comité de Estudios Económicos es si se bajara el impuesto de la renta corporativa al 25-24% para hacerlo equivalente, que no afectara a las finanzas públicas, partes con lo que decíamos, el crecimiento, ¿no? Porque todo es más competitivo, pero en la parte del IVA generalizado, entiendo que bajar entre 14,5%, bajar a 14,5% o 15%, ¿no? Más o menos, con una canasta básica de productos estrictamente indispensables para apoyar a los contribuyentes de los deciles menores, y con eso se lograría el objetivo de tener un impuesto al consumo generalizado, que además es mucho más fácil de fiscalizar y evita que haya evasión. O sea, es mucho más directo en estos impuestos al consumo que el impuesto sobre la renta. Entonces, eso te ayuda sin afectar a la gente de los menores deciles, ¿no? Porque también tenemos que ser sensibles en esa parte, fortalecer las finanzas públicas, pero dejar esta canasta de productos estrictamente básicos para que no se afecte a ese sector de contribuyentes. Don Fernando, no faltó lo de la amnistía que propone uno de los candidatos. Eso también queda fuera, ¿verdad? ¿Qué, la amnistía? Ajá, a los delincuentes. Sí, lo que nosotros pensamos, voy a sonar como candidato, pero pensamos que el Estado de Derecho debe ser fortalecido en nuestro país y que evidentemente la amnistía no tiene cabida en ese marco regulatorio. Oiga, y para ser equitativo, sí, tienes razón. entonces hay que contestar los candidatos. Sí, tienes razón. La realidad es que la propuesta de honor de los autos chocolates salió ayer y estábamos topados con la presentación y la preparación de esta agenda. Si me das espacio para revisarla, te puedo recibir una llamada la tarde o mañana para opinarte al respecto con todos. Exacto. Y te puedo incorporar a mi equipo. Muy bien.
Si ya no hay más preguntas, bueno, a nombre del Consejo Técnico que me honro presidir, su servidor Francisco Gutiérrez Zamora, les agradecemos su asistencia. Estaremos atentos dentro del Consejo Técnico para que con los especialistas podamos dar puntual respuesta a cuestionamientos igualmente puntuales. Y bueno, Fernando. Gracias, gracias. Yo no quiero irme sin, de verdad, expresar un agradecimiento a este gran equipo de trabajo del Consejo Técnico y de los comités asesores de la presidencia, como es el Comité de Estudios Económicos y el Comité Indicador. Estoy muy orgulloso de este trabajo. Es un trabajo que como institución nos debe de fortalecer, nos debe de llenar de júbilo, que seamos capaces de proponer de manera concreta al crecimiento de nuestro país y a la mejora de las condiciones actuales. Entonces, yo felicitarlos de verdad, de corazón, a todos ustedes por todo el trabajo vertido en este documento y esperando que, como dijimos, este es un documento de movimiento y que se seguirá construyendo, esperando que se sigan sumando con sus ideas y sus contribuciones para fortalecer el documento de cara a la nueva administración, entregárselo a la nueva administración. Muchas gracias.